Buenos días, hermanos amados. Hoy es martes, un día más para estudiar la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Damos la gloria y la honra al Espíritu Santo. Bendito es el Espíritu, nuestro consuelo, nuestro compañero que el Señor Jesús envió para nosotros. Damos la gloria a Dios, a Jesucristo, al Espíritu de fe que ha puesto en cada uno de nosotros. Y prestemos oído a su palabra. Y que el Señor me dé lo que Él quiere, el pan que Él quiere ofrecer hoy a sus hijos. El Señor les bendiga, hermanos amados. Estamos en el capítulo 6 de los Hechos y habíamos hablado de que había una murmuración que trajo por consecuencia que tuvieran que seleccionar a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buena reputación para que atendieran los asuntos de las viudas y las otras necesidades de una iglesia que estaba creciendo y que eran miles de personas. Entonces, dicen que crecía la palabra en Jerusalén y los sacerdotes, hermanos, ya podían ser fariseos, ya podían ser saduceos, ya podía ser quien de cualquiera de las sectas, según dice Lucas, a la que perteneciera, y se convertían también. Entonces ya esto va tomando otro tema, ya esto va tomando otro calibre. Y entonces dice la palabra de Dios, tomamos la palabra en el verso 8 del capítulo 6 que se llama Arresto de Esteban. Dice la palabra del Señor así: y Esteban, que fue uno de los hombres reconocidos entre todos y hecho diácono para la iglesia del Señor, lleno de gracia. Esto me acuerda de María, que decía que María estaba llena de gracia, llena de ese poder para servir a Cristo y para seguirlo. De gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él era un diácono, pero no porque fuera diácono. No hacía señales, no predicaba la palabra, no era un hombre instruido, Era un hombre instruido y era un hombre que hacía milagros y milagros. Dice, grandes prodigios y señales. Así Esteban, que por cierto quiere decir corona. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, y los de Alejandría, y de Sicilia, y de Asia, de diferentes sinagogas, y disputaban con Esteban. Qué pena, señores, cuando, hermanos amados, que cuando uno no sabe algo, en vez de preguntar, uno discuta. Si estoy diciendo una cosa que no entiendes, pregunta, pero no discutas. Pregunta, y si ves que no tengo razón, que no está escrito lo que quieras, entonces podemos entablar un estudio entre los dos. Pero aquí no, aquí a discutir, las cosas son como yo digo. Y entonces dice, discutían con Esteban, y dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que le habitaba. Estos sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Siempre están sobornando. Me recuerdo que también sobornaron a Judas con 30 monedas de plata. Bueno, sobornaron, ahí hubo de todo. Y también para que dijeran que se habían robado el cuerpo de Cristo, y ahora vuelven a utilizar el dinero contra el hermano Esteban. Y dice que blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, es decir, lo enervaron, lo pusieron incómodo, lo levantaron a la disputa. A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo cogieron y lo trataron mal, hermano. Estaban ya llenos de toda la murmuración y creyendo lo malo. ¿Por qué será que cuando se dice algo bueno,
muchas personas no lo creen, pero cuando le dicen algo malo, sí lo creen, hermano. ¿Por qué pasa esto? Hasta con los hijos. El buen consejo sigue de largo, el mal consejo enseguida lo cogen. Porque hablan el mismo idioma. Si estos ancianos y estos fariseos y esta gente, estos escribas, no hubieran hablado el mismo idioma que hablaban los que levantaron calumnia contra Esteban, no se hubieran enardecido tanto. Pero como hablan el mismo idioma, apenas hay un chisme y hay un alebretamiento. Piensen esto, lo que le estoy diciendo. Cuando usted lo que atiende es la murmuración y la calumnia, piense que usted es igual. ¿Saben? Bien. Y dicen, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el templo y contra la ley que dio Moisés. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. ¿Decían verdad o era mentira? El Señor no dijo que si Él quería en 3 días, que Él destruía piedra sobre piedra del templo, que no iba a quedar nada y que Él en 3 días lo levantaría. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. Y entonces, ¿por qué ahora esto es una blasfemia? ¿Por qué ahora esto aquí es un problema? Por la forma en que se diga. Por la forma en que se digan las cosas. Una verdad dicha con mala fe, en otro contexto, puede traer muchos problemas. Ahora mismo, si yo digo, yo cada primer domingo del mes como el cuerpo de Cristo y bebo su sangre, me oye a uno que le encanta el problema y dice, esta es caníbal y esta es vampira, porque toma sangre, come carne. Eso es una cosa asquerosa que yo no sé cómo la han sacado. Porque se ha sacado de contexto, porque se ha dicho con maldad, como diciendo, Él lo quiere destruir este templo, aunque Cristo se refiriera a su cuerpo como templo de Dios, o al cuerpo nuestro, que Él dice también que todo el que lo ha aceptado a Él es templo de Dios. Pero dicho de otra manera, se forma una situación. Ay, hermano. Cuidado, hermanos, Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron la gloria de Dios delante de este hombre. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y dice el capítulo 7. Yo quisiera leer hoy todo el discurso porque es una cosa detrás de otra pero sé que el tiempo no me da, pero continuamos. Dice el capítulo 7, comenzamos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Es verdad lo que están diciendo esta gente? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Le llama hermanos. Y a los ancianos los llama padre. Es una sujeción total a la autoridad. Es un amor infinito. Es una maravilla que decía, oigan ustedes, mentirosos, hipócritas. No. Varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció en nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Vamos a ver. Recuerden esto, para el final del discurso, él dice, el Dios de la gloria. Empieza hablando de la gloria que ellos mismos están mirando. Y dice que Abraham, a nuestro padre Abraham, en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Qué quiere decir? Ustedes que tienen este asunto de Jerusalén, que estamos llenando a Jerusalén del Evangelio, y que el templo y Jerusalén y los mandamientos y Moisés, les voy a decir. Estaba en Mesopotamia Abraham cuando Dios lo escogió. Un lugar es santo y un lugar para siempre será mencionado si Dios pone sus ojos en él.
Jerusalén es Jerusalén porque Dios los ha mirado, pero no es el único lugar santo del mundo, porque Él escogió, estando en Mesopotamia, a Abraham. Y dice el 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. No a la que te he mostrado, sino a la que yo te voy a mostrar. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Deja tu tierra, deja tu parentela, tú no sabes dónde te voy a llevar, pero tú ven, yo te voy a dar posesión, pero tú no tienes hijo. Era muy raro seguir a Dios bajo estas premisas no claras, de profecías no claras. Y entonces decía, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y que los maltratarían por 400 años. Bueno, vamos a empezar otra vez. Dejo todo, vengo para acá, voy a tener un hijo, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga su descendencia va a ser esclava. No sé dónde está la parte que me interesa a mí de esto, por ejemplo. Y dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dice, bueno, si te vamos a servir a ti, que es decir, servirle, hablar en su nombre, que Él respalde, bueno, servir a Dios ya es un lujo, ser el siervo del Rey del universo, de toda la creación. Bueno, vale, si vamos a servirte a ti, nosotros estoy de acuerdo, porque esta tremenda propuesta era terrible. Dice, y me servirán en este lugar, y dice el 8, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Es decir, yo no soy un inventado, decía Esteban, yo conozco la historia, sé de geografía, estoy bien situado y sé de dónde sacó Dios a cada uno de nosotros y de nuestros padres. Yo no soy un inventado que lo cogen de atrás para adelante. Y entonces dice, el 9, dice, y Jacob a los patriarcas, y dice el 9, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José. Los patriarcas, los principales de donde salieron las tribus israelitas, ellos eran unos envidiosos. Como diciendo, como ustedes. Eran unos envidiosos, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. José tenía una bata de colores, que significaba tener los 7 espíritus de Dios, la sabiduría, el conocimiento, el temor de Dios, consejo, y le tenían envidia, pero Dios estaba con él, y dice el 10, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Le dio gracia y sabiduría, ¿dónde? ¿En Jerusalén estaba José? ¿O estaba en Egipto? En Egipto lo bendijo, de Egipto lo sacó. En Egipto lo cogió Dios allí. ¿Entienden? No estaban en Jerusalén, en Egipto. Fue y buscó a su hijo allí, y allí lo atendió, y allí lo cubrió. Dice, delante del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. El lugar santo es donde está la presencia de Dios. Ese es el lugar santo. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Él no dice a los padres vuestros, sino a los nuestros. Yo me reconozco hijo de Abraham. Y dice, la primera vez,
no lo conocieron. Casi siempre la primera vez no conocen al enviado de Dios. Hay que apretarle los tornillos para que reconozcan al enviado de Dios. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en un número de 75 personas. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis 41-45 que le cambió el nombre el faraón a José y le puso Safnat Penea, que quiere decir el proveedor del mundo. El preservador del mundo. Le cambió el nombre a José en Egipto, hermanos. Y dice, y enviando José hizo venir a su padre y a toda su parentela el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor Siquén, de los hijos de Amor en Siquén. Es decir, este hombre, José, fue enterrado con Abraham. ¿Y dónde estaba? En Egipto. ¿Y dónde estaba Abraham? En Mesopotamia. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ya no conocía a José, y eso es lo que pasa con los hijos de Dios. De momento te conocen, pero pronto, dos generaciones, y ya se olvidan de quién tú eras. Ya el rey ni conocía ni había oído hablar de José. 2 generaciones y podemos olvidar al proveedor y al preservador del mundo y al salvador del mundo. Aleluya. Hasta que se levantó en Egipto otro rey. Este rey, dice el 19, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Eso me acuerda cuando mataron a todos los niños también para eliminar a Cristo. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Pero bueno, Moisés nació en Egipto. Moisés nació y fue agradable a Dios. ¿Pero por qué se acababa de nacer? Porque Dios quiere. Porque Dios quiere. Escoge a sus hijos donde Él quiere, donde quiera. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. No fue en Jerusalén. Moisés. Que ustedes dicen que yo estoy hablando de Moisés, que Moisés... Vamos a ver. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Y al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Él se sentía ya el Salvador. Él sabía que en él había algo tremendo. No se había criado con los hermanos de él, con los judíos, pero ya era capaz de matar por un hermano. Y entonces dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. De principio nunca reconocen. No se reconoce al enviado de Dios. Tienen que pasar cosas difíciles para que lo puedan conocer. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Es que esto no lo entiendo. Tenía el corazón de Dios Moisés. Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? Lo voy a dejar hasta aquí porque ya tengo 19 minutos. Pero aquí está interesantísimo el discurso de Esteban. Está que es una perla que uno se la comiera así enterita, 50 minutos, hablando de Esteban. Pero él dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? Asimismo, a Jesucristo. ¿Quién te puso a ti? ¿Quién te puso a ti por gobernante y juez de nosotros? Asimismo le pasó a Moisés, poniendo paz entre sus hermanos, los que no son de la paz
siempre van a rechazar al líder de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que no nos sorprendamos nosotros formando problemas, sino que seamos hombres y mujeres de paz en el nombre de Cristo. Que Dios le bendiga. Un beso muy grande y un abrazo muy fuerte. Si me vas a querer, quiéreme ahora. Este es el momento de estrechar lazos de amor de verdad, no de buscar discordia, ni decir, bueno, ¿a ti quién te puso? Como le dijeron a Moisés cuando intercedía entre la discusión de dos hermanos. Yo quiero que Dios les bendiga, el Señor está con nosotros. Amén y amén.